Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio. Hoy meditaremos el texto del Evangelio de Juan, capítulo 8, versos del 1 al 11. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión y un poco de contexto de este Evangelio y dónde nos ubicamos antes y después de este texto y en qué parte del ciclo de la liturgia en la Iglesia Católica vamos, que es donde estamos tomando esta secuencia. Bueno, este texto pertenece al Evangelio de Juan. Si se fijan, hemos estado meditando el Evangelio de Lucas en este tiempo de Cuaresma, pero brinca a este Evangelio ahora en el quinto domingo de Cuaresma. Y extrañamente podría ser porque en sus orígenes o los textos más antiguos del Evangelio de Lucas aparece esta perícopa ubicada ya en el Templo de Jerusalén. ¿Por qué hacemos esta alusión? Porque aparece en algunos textos antiguos, después desaparece en el Evangelio de Lucas, pero si recuerdan hay un itinerario donde Lucas presenta a un Jesús que va de Galilea hacia Jerusalén y lo coloca en el Monte de los Olivos. El evangelista que coloca a Jesús en el Monte de los Olivos es Lucas. Todos los demás no hacen esta afirmación. ¿Cómo sería que llega al Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan no aparece en los textos antiguos, los más primitivos, esta parte de la mujer adúltera. Posiblemente en algunos de los copistas
que en el Evangelio de Juan, siendo el más reciente, al tener algunas notas o pie de notas, cuando se copian los textos, algunos se debe confundido y al pasarlo lo deja como parte del texto y es añadido al Evangelio de Juan, pero desaparece después con el tiempo en el Evangelio de Lucas. También otro detalle interesante sobre este texto es que los santos padres nunca lo mencionan. No hay una interpretación, no hay un comentario, es como si fuera inexistente o como si se hubiera perdido o fuera un añadido posterior al Evangelio. Como si hubieran tenido unas pausas o precauciones o cuidado de no mencionar tanto este texto. Ahorita vamos a ver por qué sería esto. ¿En qué contexto estamos ya en el Evangelio de Juan? Pues en el Evangelio de Juan estamos un poco antes en la perícopa anterior, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de las tiendas llamada Sukkot. Es una fiesta agrícola que dura estos 7 días en donde hacen sus tiendas y se parece como a un largo sabbat. Bueno, en esta fiesta agrícola que dura estos 7 días se hacen comidas, ¿no?, en este contexto de felicidad y de gratitud. Y la fiesta termina en el 7º día con algo que le llaman el Osana Rabbah. Allí antes del capítulo 8, en el Evangelio de Juan, se está haciendo preguntas ante la preocupación de los orígenes de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y luego aparece este texto, y el texto posterior es cuando Jesús cura al ciego, ¿no?, y nos afirman que Jesús es la luz del mundo. Entonces este texto se coloca ahí como en una preparación para responder a ¿quién es este Jesús? Es la luz del mundo, y luego nos da este signo, que en el Evangelio de Juan no son milagros, sino signos, el signo de que Él devuelve la vista a los ciegos, y ya desde este texto de la mujer adúltera estaría haciendo este ejercicio de volver la vista a los ciegos. Bueno, aparece Jesús en el Monte de los Olivos, en este contexto de esta fiesta, y muy probablemente está en las fiestas, en las tiendas de campaña. También ahí estaría en un contexto tal vez de oración, y vuelve muy de madrugada hacia el templo. ¿Sí? Estamos ubicados en el templo de Jerusalén y precisamente en el pórtico que da al sol. Entonces Jesús, al llegar muy de madrugada, estaría simbolizando precisamente este sol, la luz que viene y que llega a este lugar, a este templo, en donde la multitud se junta para escucharlo. Y él sentado les enseña. El hecho de estar sentado es como alguien que tiene autoridad, ¿no? Entonces la multitud en masa, dice el pueblo en masa, se acerca para recibir la enseñanza de Jesús. Nos dice el texto también que algunos letrados, ¿no?, escribas, fariseos, le llevan a una mujer que fue descubierta en adulterio, ¿no? O sea, en el mismo acto la encontraron y la llevan ante Jesús para ponerle una prueba. A ellos no les interesa la resolución de este conflicto. A ellos no les interesa a esta mujer. De hecho, la están utilizando. La están utilizando para ponerle una prueba a Jesús, tratando de colocarlo entre la espada y la pared, ¿no? Aquí el meollo sería: Jesús, esta mujer, la ley nos dice que hay que apedrearla.
¿no? Ahí está la primera trampa. Si Jesús dice sí, hay que apedrearla, echa abajo todo su discurso de amor, de misericordia y de perdón. Pero al mismo tiempo, él se colocaría en esta situación de enseñar lo contrario a la ley y poder ser apedreado también. Pero no estaba permitido. Entonces, más que faltar a la ley o contradecir a la enseñanza de Moisés y de su religión, están tratando de ponerlo a prueba para apedrearla y decir, Jesús fue el que dijo, porque estaba prohibido ya las sentencias de muerte por los romanos al pueblo judío. Entonces ellos ya no podían hacer este tipo de actos, ¿sí? A veces no sabemos ese contexto. Esto sería en la primera parte, ¿no? En la segunda, si él dijera, no, eso no está permitido, no es lo correcto, el amor, la misericordia, el estar contradiciendo esta parte del texto, lo colocaría ahí en la posibilidad de ser apedreado. Entonces, Jesús, ante esta situación, parece que tiene que dar una respuesta, ¿no? La mala y la peor, ¿no? O contradecir la ley y echarse en contra de la autoridad, tanto religiosa como la política, al afirmar que sí, que hay que apedrearla, y se viene abajo todo su discurso. Entonces Jesús está ahí ante estos hombres y el texto nos dice que se inclina, se coloca hacia el piso, se abaja y escribe en el piso, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención esto. Algunos dicen que incluso Jesús no sabía escribir, claro que tendría formación básica, ¿no? Contar, sumar, restar, escribir, leer, muy elemental, ¿no? Jesús sí tendría estos elementos, ¿no? Y ante la insistencia, él se incorpora, se vuelve a poner de pie y cambia esta mentalidad. Él sale, que esto es lo maravilloso de Jesús. Jesús viene a romper estas estructuras rígidas, a descubrir lo profundo del corazón, ¿no? A desenmascarar a estos hombres que están utilizando a esta mujer, lo truculento, ¿no? de llevarla ante esta situación. Algo extraño es que no aparece el hombre, ¿no? El hombre tendría que estar también ahí porque también está cometiendo adulterio, ¿no? En esto de romper Jesús y confrontar, podríamos decir, la mujer es adúltera porque ya tiene un compromiso con un hombre, tanto porque está casada o ya está comprometida, y ella sería la adúltera o estarían cometiendo el adulterio porque ya sería pertenencia de un hombre, ¿no? La mujer siendo usada como una cosa, ¿no? Como un objeto, ¿no? Y ahí el hombre estaría cometiendo adulterio porque estaría faltando a lo que le pertenece a otro hombre, ¿no? Entonces también ahí tendría que estar el hombre. Bueno, entonces los fariseos siguen insistiendo sobre una respuesta. Y Jesús sale de esta dinámica de la masa, aparte está ahí el pueblo escuchando, ¿no? Entonces tratando de dejarlo en mal a él. Y Jesús rompe con esta dinámica de las masas y lo lleva a la conciencia individual. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya viene una confrontación directa hacia el individuo e invitándolos con esta pregunta a hacer una introspección. ¿Cómo te atreves a juzgarle? El texto nos dice que uno a uno va tirando estas piedras al suelo, ¿no? No, ninguno se atreve a lanzar esta primera piedra y se van retirando del más viejo al más joven. ¿Por qué? Porque el más viejo pues tiene más años, y si tiene más años tiene más mañas, y si tiene más mañas pues probablemente tiene más pecados, tiene más cola que le pisen, y entonces empiezan a marcharse y a retirarse de ahí. Jesús se vuelve a agachar y vuelve a escribir en el suelo, ¿no? Se vuelve a inclinar donde hacen esto, ¿no? Algunos dicen que cuando se agacha las dos veces y cuando escribe en el suelo,
probablemente estaría escribiendo los pecados de estos hombres, ¿no? Pero el texto no nos dice que leyendo esto se marcha, ¿no? Sino después de estas palabras. Algunos también comentan que esto se refiere a un texto del Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 17, verso 13. Los que se apartan de mí quedarán inscritos en el suelo. Como si Jesús estuviera anotando entonces los nombres de estos hombres que están acusando a esta mujer, a estos que se apartan de Dios por sus intenciones corruptas, sus intenciones viles. Esta afirmación de Jesús hacia el que esté libre de pecado que lance la primera piedra se refiere a que aquel que acusa a la mujer, el que fue testigo de esto, sería el responsable de lanzar la primera piedra. Y ya después, todos los demás, por esta acusación y esta afirmación, porque le consta, incluso lanzó la piedra, también los demás estarían lanzándola hasta acabar con ella. Pero esto no sucede así. El texto nos dice que se marchan todos y se queda la mujer ahí con Jesús. Si se fijan, esta mujer está de pie en el centro y ella permanece de pie en medio de todos. El texto original no lo dice así. Se fijan, incluso las traducciones ni siquiera mencionan que está de pie. Estisantes autis, estando de pie, la mujer en medio de ellos estando de pie. Y solo quedan Jesús y esa mujer de pie, no como nos la presentan ahí en otros lugares, en historias, en películas, ¿no? Una mujer llorante que la empujan en el suelo, ¿no? Es como una mujer que está ante un juicio, ¿no? Y entonces esta mujer, estando ahí de pie, está ante el juicio y sigue esperando la sentencia de Jesús, ¿no? Su juez. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde, ninguno, Señor, nadie me condenó, ninguno. Y Jesús da su sentencia. Yo tampoco te condeno. Dios que no condena. Y esto es por lo que no aparece una interpretación y un comentario por parte de los santos padres al inicio de la comunidad cristiana, ¿no? Y porque desaparece un tanto ahí del Evangelio de Lucas. Podríamos decir, este texto corresponde más a Lucas, ¿no? Por la enseñanza de Pablo y cómo Lucas va haciendo este Evangelio de misericordia. Al quedar en Juan, esto sería el equivalente a el texto del hijo pródigo. Los fariseos y los letrados, los escribas, representarían al hijo mayor. La mujer adúltera, no prostituta, como lo presentan también en algunas películas, o a veces que embarran allá a la pobre de María Magdalena, no, esta es otra mujer. Esta mujer adúltera representaría al hijo menor. Y Jesús, ya como en una síntesis y siendo esta luz, ¿no?, que viene a Jerusalén, ¿no?, que ha llegado al templo a iluminar estas conciencias, a hacer la luz del mundo, representaría a este pastor que perdió la oveja, a esta mujer que perdió la moneda y a este padre amoroso que no hace un juicio de condenación. Y también es un texto difícil porque está tocando la sexualidad en un pueblo muy escrupuloso en el tema de la sexualidad y en esta representación también del adulterio, que también sería como este pueblo de Dios que ha amado o adorado a otros dioses, que han cometido adulterio, que le han sido infiel a Dios, pero que Dios no le condena y le perdona. Y hace una advertencia, ¿no?, una advertencia de amor. No porque le vaya a castigar, no porque le vaya a ir peor, ¿no?, sino es una invitación a una conversión. Por eso es muy propio que aparezca en tiempo de Cuaresma este texto.
no vuelvas a pecar. ¿Por qué? Porque esto va a traer situaciones difíciles para su vida, esto va a traer muerte, esto va a traer dolor y sufrimiento. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas, ¿no? Entonces es una invitación amorosa que Jesús le hace a esta mujer. Creo que este texto nos puede hacer reflexionar también a nosotros sobre qué parte de los personajes representamos, al igual que en el hijo pródigo, ¿no? Somos aquellos que señalamos poniendo trampas para que el otro caiga. Somos aquel que está siendo señalado ante un juicio y ante un contexto de injusticia. O somos aquel que lleva la luz y la conciencia, aquel que está perdiendo la luz. Pues tratar de salir nosotros de esta dinámica del primer nivel de la espiritualidad, en donde buscamos tal vez una perfección y no errar y señalar al que se equivoca. Tal vez salir de una situación en donde estamos en esclavitud, en dificultades, ¿no? Donde tenemos que buscar satisfacer nuestras carencias, nuestras heridas, faltando compromisos e infidelidades, ¿no? O convertirnos también poco a poco en este crecimiento con la ayuda de Dios, en estos seres de luz, dejándonos iluminar este sol que nace de lo alto, que llega a nuestras vidas y nos permita ver con claridad, así como Él ve, saliendo de las situaciones en donde tú y yo nos podemos encontrar tal vez entre la espada y la pared. Pues espero que este texto y esta reflexión del día de hoy les sea de mucho provecho, les traiga muchas bendiciones y pues invitarlos a que dejen sus comentarios, a que hagan sus aportes, dejen un me gusta, también compartan el video con las personas que creen que les pueda servir y nos vemos en el siguiente video meditando el Evangelio. Bendiciones.